Connotación sexual en los colegios. Queremos hablar con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, que ya lo vemos nuevamente con nosotros para hablar de esta temática que sin duda preocupa y esperemos que ocupe a las autoridades también. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarte nuevamente. Muy bien, gracias, muy bien. Camila, Luis, ¿cómo están? La verdad es que preocupado por estas cifras. Estas son básicamente las mismas cifras al estado de avance de este primer trimestre de lo que había el año 2023, y que ya era el momento peak de este tipo de denuncias al interior de los colegios. Pero lo que va ratificando es que hay un aumento sostenido que debiera concluir en más o menos 1.300 denuncias dentro del año. Y es complicado porque la escuela es un espacio protector, es un espacio seguro, es un espacio que debiera dar cierta garantía respecto de que este tipo de comportamiento, este tipo de situaciones tan graves no se estén dando. Y lamentablemente vemos que también es una respuesta a lo que está sucediendo en una visión un poco más amplia, que es la situación de las agresiones sexuales a niños y niñas en todos los contextos. Nosotros tenemos alrededor de 100 denuncias diarias por agresiones sexuales a niños. Es decir, en estos 15 o 20 minutos que estemos conversando va a haber a lo menos una nueva denuncia por agresión sexual en otros ámbitos, no solamente en el colegio. Pero ya que el colegio vaya rompiendo esta barrera de protección, me parece que es muy delicado. Sí, Marcelo, es una cifra alarmante cuando pensamos que el primer trimestre de este año... de verdad ya, o sea, ¿qué esperamos para el término de este año 2025, término del año académico estoy hablando? Ahí preguntarte cuáles crees que son los factores finalmente que inciden en esta alza sostenida desde ya hace varios años atrás, ¿no? No, lo que estábamos diciendo, o sea, este es un aumento sostenido de las denuncias de connotación sexual en colegios, no es un fenómeno aislado, forma parte de un contexto mucho más amplio de violencia, de exposición digital, de debilidad institucional en protección temprana. O sea, hoy día lo que requerimos es un cambio estructural, preventivo, comunitario, donde se empodere a las comunidades escolares y formen adultos responsables que sean realmente protectores de los niños. O sea, lo que estamos viendo es que hoy día, por ejemplo, el acceso a las redes sociales por parte de los niños y adolescentes promueve una sexualización temprana. Y esa sexualización temprana, sin una adecuada contención de padres, de cuidadores, sin un buen trabajo reforzando protocolos de denuncia, sin preocuparse de generar ciertas condiciones sistémicas para la prevención, es muy difícil hacerle una buena contención, de reducir estas cifras, si es que no estamos conscientes de que hay mayores factores de riesgo que están a la base. Fíjate que no es baladí y claramente sintomático que 2 de cada 3 denuncias que se están recibiendo en el ámbito escolar sea de violencia sexual entre pares, de abuso sexual entre pares. Eso quiere decir una sexualización mucho más temprana, bajo control, por ejemplo, del acceso a las tecnologías, una falta de comunicación de los padres con sus niños y donde finalmente no se ejerce un adecuado monitoreo preventivo que permita reducir estas conductas que finalmente también están en un contexto donde deben haber adultos mediadores y protectores que eviten que se den este tipo de comportamientos. Sí, está un tema lamentablemente que se ha ido abordando de distintas materias, de alguna manera se ha ido controlando un poco, entre comillas, lo que tiene que ver con los adultos que están a cargo de estos menores en torno a este tipo de situaciones. Pero claro, lo que llama la atención tiene que ver con eso, que históricamente en nuestro país los papás no han querido que se les enseñe en materia de educación sexual. Lo hablábamos delante incluso con la Seremi de la mujer acá en el Biobío. Ha disminuido el embarazo adolescente, lo que es muy buena noticia, pero han aumentado las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes, porque no hay una educación y todavía sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo debemos abordar eso? Entendiendo que, claro, la hipersexualización está desde muy antes que como eran en épocas anteriores. Hoy día, claro, el acceso a una fotografía, a una película pornográfica es más fácil que antes, donde antes, no sé, había que tener un VHS o tener una revista que vendían solamente en algunos lugares. Hoy día está ahí a un solo clic y la deformación sexual lamentablemente está generando complicaciones incluso en la adolescencia y la adultez. ¿Cómo estamos en esa conversación? ¿Todavía sigue siendo un tema que los papás no quieren abordar?
A ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esto y hay que mirar la evidencia internacional. Yo soy parte de la Society for Prevention Research. Este tema lo hemos conversado a la luz de muchos programas preventivos, qué es lo más efectivo, qué es lo menos efectivo. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque precisamente la hipersexualización requiere de que haya una contención afectiva, emocional, de adultos responsables que sean realmente significativos para los niños en cada etapa del desarrollo. Y hay en educación sexual, las etapas están de alguna forma definidas y donde nosotros podemos ir colaborando de manera gradual como padres y cuidadores. Cerca del 90% de todos los programas que realmente resultan en materia de educación sexual solo lo hacen en virtud de que se trabaja con los padres y cuidadores. Por eso que te digo que aquí hay que tener mucho cuidado. A veces contraintuitivo es pensar, bueno, ¿sabes qué? Eduquemos muy tempranamente, pero siempre tiene que ser mediado por un vínculo afectivo. Tiene que estar mediado por el profesor, tiene que estar mediado por el papá, por la mamá. Es clave de que se vaya desarrollando esta comunicación positiva. Establecer, por ejemplo, para cada etapa, cuáles son los elementos protectores que debe haber. Por ejemplo, los límites corporales, por ejemplo, la forma de llamar a los determinados comportamientos, las relaciones que se establecen, el tema del consentimiento. Es distinto cuando tú estás hablando de niños chiquititos que cuando tú estás hablando de adolescentes. Pero lo que es común es que tiene que haber una relación de vínculo con la persona que está enseñando y está guiando este proceso en los niños. Y recordemos que fundamentalmente los niños hoy día tienen un acceso prácticamente ilimitado a información que, tal como tú decías, es información que puede ser muy deformable, y por lo mismo lo que se requiere es contrarrestar eso con un vínculo poderoso desde la comunicación afectiva de los padres y de los adultos que estamos a su resguardo. Por eso los padres no debieran temer frente a esto, pero tiene que hacerse con ellos, tiene que hacerse con las comunidades educativas, tiene que hacerse con la prudencia que requiere el desarrollo emocional, afectivo y físico de los niños en cada una de las etapas. Acá la prevención es fundamental. Se tiene que trabajar a nivel de capacitación docente y directiva, fundamentalmente porque las señales, por ejemplo, de las agresiones sexuales son identificables y se pueden identificar a tiempo para detener trayectorias que sean mucho más graves. Y por lo tanto, deben existir protocolos, deben existir entrenamientos respecto de los procesos de denuncia y respuesta, debe garantizarse el anonimato, debe haber una supervisión estrecha del cuerpo directivo y profesional. Y por supuesto que debe haber monitoreo y evaluación continua de las acciones que se están haciendo en el interior del colegio. Así como se hacen, por ejemplo, los simulacros de terremoto, de evacuaciones, tienen que reforzar las señales, los canales de denuncia, reforzar el trabajo más cercano con los padres y cuidadores para que finalmente estas alertas se den a tiempo y se puedan gestionar adecuadamente para blindar ese espacio protector que es el aula, que es el interior del colegio. Sí, por supuesto, porque claro, tenemos ahí por una parte una corriente un poco más conservadora que no está de acuerdo con la educación sexual en los colegios, pero tampoco son familias que quizás estén dispuestas a tocar estos temas en casa, porque al parecer si no lo vemos, si no hablamos de esto, no existe, y eso obviamente no lo estoy diciendo como algo que yo crea, sino que todo lo contrario, porque le estamos dejando el rol educativo entonces al teléfono, a internet, y ahí es donde ya estamos en un problema tremendo. Con respecto también, bueno, a lo que pasa hoy día con los desafíos que presenta la tecnología, Marcelo. Acá en la región hace poco tiempo nos encontramos con un caso en un colegio de un compañero que adulteró imágenes a través de la inteligencia artificial, puso las caras de algunas compañeras en cuerpos de niñas o mujeres desnudas, y eso también se comienza a compartir. O sea, hoy día claramente estamos ante un escenario totalmente distinto a lo que fue cuando nosotros fuimos al colegio. Y eso muchas veces cuesta que se incorpore en el mundo adulto, porque tendemos a tratar de comparar las situaciones a lo que nosotros vivimos. Este adultocentrismo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos también para ponernos al día en esa vereda, en la vereda de las tecnologías, en la vereda del idioma que están hablando los niños y adolescentes en Internet? Creo que Adolescencia, esta serie de Netflix, puso un ejemplo muy gráfico respecto de aquello. Lo que nosotros podemos ver como un simple emoji,
como un monito, un corazón de tal o cual color, en el mundo adolescente o en el mundo de la niñez puede tener un significado totalmente distinto. Es cierto lo que tú dices, Camila. La verdad es que cada día enfrentamos nuevos factores de riesgo. Los padres y los cuidadores tenemos que estar preparados para eso, entender el uso de las tecnologías, acompañar a los hijos en el uso de dispositivos electrónicos, que eso no significa espiarlos, ni tampoco significa estar haciéndole control a los contenidos de lo que están viendo, porque también hay que calibrar bien la relación de confianza con ellos, pero sí usar, por ejemplo, controles parentales. Hoy día la tecnología te da la posibilidad de saber cuándo se está accediendo a contenido que es delicado y por lo tanto dar las alertas necesarias, o cuando está frente a una posibilidad de un acoso, y por lo tanto detectar esas alarmas son importantes y por lo tanto aprovechar lo que la tecnología también nos da para el uso de estos controles parentales, revisar obviamente los cambios en el comportamiento relacionado con el uso de las redes sociales. O sea, cuando vemos de que, por ejemplo, los teléfonos hoy día que comúnmente usamos te pueden dar estadísticas respecto del uso, del tiempo de uso de las redes sociales. Y efectivamente, cuando vemos que hay un aumento sostenido en el uso de las redes sociales en horas que no son las habituales, en horas como la madrugada, hay algo que tenemos que conversar con los hijos, ¿ah? Entonces, no podemos nosotros estar ausentes de esto. Y por eso que también, mira, yo soy muy preciso en esto de decir que la educación sexual nos da lo mismo qué tipo de educación sexual y cómo lo estemos haciendo e implementando desde el inicio con los niños, si es que no tenemos una relación de confianza con los padres y con los padres poder trabajar para empoderarlos en este camino. Fíjate que es ideal poder partir tempranamente, pero también en la adolescencia uno tiene que generar esa relación de confianza. Tenemos nosotros un programa que se llama Familias Unidas, que lo que hace es fomentar la comunicación entre los padres y los niños, y lo hace empoderando a los padres para tener estas conversaciones difíciles, como las conductas sexuales de riesgo, las situaciones complicadas que se pueden dar en el contexto del despertar sexual de los niños. Y sin embargo vemos que hay una alta eficacia en lograr reducir estas conductas de riesgo, incluso en edades que ya se están manifestando de manera vertiginosa, como desde los 12 años en adelante. Y por lo tanto, en ese contexto, la invitación es a los padres y cuidadores a no tener miedo, pero sí ser celosos y cuidadosos en buscar los buenos programas de educación sexual que tengan evidencia, que tengan resultados y que no marginen a los padres y cuidadores de este trabajo, porque es fundamental para que a través del vínculo generar estas conductas protectoras. Y respecto del tema tecnológico, precisamente es uno de los aspectos que hay que evaluar cuando se hacen este tipo de programas, la conducta responsable frente a la exposición de riesgo, aumentar la percepción de riesgo respecto de los niños en el uso de las tecnologías y, por supuesto, que en edades muy tempranas tratar de evitar que los niños accedan a dispositivos tecnológicos sin control parental. O sea, es fundamental la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir en este sentido, y por supuesto que también educarnos respecto de las señales de alerta que vemos con los niños cuando se empiezan a dar estos comportamientos, y particularmente en el uso de las tecnologías, que son anómalos y que por lo tanto tienen que abrir un espacio de diálogo con ellos para poder regular y proteger adecuadamente. Sí, yo tal vez hablaría más de acompañamiento parental más que control parental, entendiendo que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, está la tecnología, sí, de control parental digital, pero ¿para qué estamos con cosas? Así como está esa tecnología y otra tecnología que lo desbloquea. Y los niños tienen acceso, digamos, a eso y son capaces de dar vuelta a un computador más que uno. Pero el acompañamiento parental me parece fundamental, entendiendo que no pensemos solamente en las películas pornográficas o en videos explícitos, fotografías de desnudo, pensemos en la sociedad en general. O sea, un niño hoy día escucha una canción y en la canción está hipersexualizado todo. Ve un video de algún grupo, sin estigmatizar a nadie, pero está hipersexualizada la mujer, como siempre. La publicidad oficial está hipersexualizada, cada vez menos, por supuesto, pero el rol de la mujer siempre es puesto. Sí, y ¿sabes qué? Lamentablemente hubo como un retroceso, un resurgimiento de la publicidad hipersexualizada. O sea, hoy día tú ves a una Kylie o Kendall, siempre me confundo de qué Kardashian es o qué Jenner es, que tiene una marca de labiales, de maquillaje,
pero la promociona con un bikini, o sea, y te estoy diciendo poco. Y ese es un tema, entonces el acompañamiento parental para acompañar a los niños, no sé, escuchar esa canción con él y que hablen, no sé, de cualquier cosa y explicarle qué es lo que es, cómo se usa de buena manera, o por qué es ofensivo, o por qué no se debería hablar así. Yo creo que eso también es importante. Y eso, bueno, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de destinar también ese espacio. Hoy día cada vez menos espacio familiar y claro, las familias están dependiendo o están dejando todo al alero de los profesores que pueden hacer poco con lo poco que tienen también. O sea, o hacen mucho con lo poco que tienen. Eso que estás diciendo tú, Lidia, es fundamental. Acá nosotros no podemos dejar todo en manos de los profesores, que también enfrentan serias dificultades y serios riesgos hoy día, porque no tienen herramientas muchas veces para el manejo dentro del aula y particularmente de este tipo de situaciones. Entonces, acá somos los padres los llamados a ejercer un rol fundamental de acompañamiento. La verdad es que la literatura siempre habla de control parental, pero tienes toda la razón. Acá efectivamente un niño va a buscar herramientas para evitar el control tecnológico de los padres si es que no tiene una buena relación de confianza con los padres. O sea, si efectivamente el niño ha creado un vínculo positivo, si los padres se han comunicado adecuadamente, si le han dicho cuáles son los riesgos, pero también le han dado herramientas para poder solventar esos riesgos, para poder relacionarse positivamente con sus contrapartes emocionales. Es decir, si es que los padres le han dado herramientas a los niños, es muy difícil que los comportamientos tales como los que tú planteas, de poder eludir el control de los padres, porque no es un control, sino que es un verdadero acompañamiento protector, se dé. Entonces, los niños tienen que sentir que tienen la confianza de los padres para contarles las situaciones de riesgo sin recibir una sanción, o sin que lo minimicen, o sin que lo castiguen, sino que siendo siempre una herramienta positiva. Entonces, es cierto lo que tú dices, o sea, el acompañamiento es fundamental y se debe ejercer de manera amorosa, responsable, con herramientas adecuadas, y ese es quizás el elemento protector por definición frente a precisamente situaciones o comportamientos de riesgo que pudieran manifestarse en la medida que tú tengas, o no tengas, mejor dicho, una buena relación de comunicación con tus hijos. Marcelo, te queremos agradecer por esta conversación, como siempre, por permitirnos analizar estos temas relevantes en materia de educación, de infancia y adolescencia, más bien de familia. Te mandamos un abrazo grande y nos veremos en la próxima. Muchas gracias a usted y un gran abrazo. Importante conversación que queda, por supuesto, a través de nuestras redes sociales para que tampoco le entreguemos toda esa presión a los profesores, porque muchas veces, claro, un profesor trata de aportar desde su mirada, desde su formación, pero los papás no lo apoyan mucho. Entonces, es toda una dinámica que uno esperaría se recupere de ese trabajo al unísono entre profesores y la familia. Es un desafío por delante. La comunidad educativa precisamente que involucra sin duda a las familias en este proceso. 9 de la mañana con 48 minutos.